Bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo de nuestra materia, en el cual vamos a estudiar las vigas sobre el lecho elástico. Muy bien. Para lo cual vamos a decir, ¿sí? Vamos a estudiar las vigas, ¿sí? Vamos a continuar el estudio de las vigas del anterior capítulo, pero le vamos a dar cierta característica especial ahora. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. Nuestro análisis de vigas, sea la viga, esta, la azulita, ¿sí? Nuestro análisis de vigas original, ¿sí? Tenía el eje al principio de la viga, ¿sí? ¿Sí? Y recorría el eje X a lo largo del desarrollo de la viga. El eje Z era vertical hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer ahora va a ser un cambio del eje. El eje, este eje que era original, lo vamos a cambiar del extremo al centro de la viga, al eje de simetría de la viga. Entonces, este eje de coordenadas en el cual yo estudiaba la viga, lo voy a colocar al centro, al eje de coordenadas, ¿sí? Al centro de la viga, ¿sí? Muy bien. Vamos a analizar la viga con una carga, ¿sí? A una carga, ¿sí? Y esta viga va a estar sobre un lecho elástico, ¿sí? Justamente el lecho elástico está simbolizado con el RZ, y el RZ ya hemos visto la anterior tema, y además hemos tenido una práctica que era K por W, donde K era el coeficiente de balasto, ¿sí? Que ustedes ya han hecho su práctica, y W el desplazamiento en el eje Z, o sea, vertical. Muy bien. Este va a ser nuestra geometría, nuestro estado de carga, con lo cual vamos a estudiar el presente tema. Entonces vamos a decir lo siguiente. Tenemos la ecuación general de la viga, ¿sí? La ecuación general de la viga es menos EI, la cuarta derivada del desplazamiento respecto a X, más el momento distribuido derivado X, más la carga de pandeo y la segunda derivada del desplazamiento respecto a X, más la carga en Z, la carga vertical, menos el RZ, la reacción del lecho elástico. En este caso, no tenemos momento distribuido y la carga de pandeo no existe, no hay una carga axial. Solo me queda una carga superior y el lecho elástico. ¿Listo? De esta forma. Muy bien, pero sabemos que el lecho elástico, sí, el lecho elástico es K por el desplazamiento vertical, ¿sí? Nuevamente, justamente tenemos acá, el lecho elástico va a ser, ¿sí? Coeficiente de balasto por el desplazamiento. Entonces, reemplazando, bueno, lo que hace aquí todavía, lo que hace es, este pasa al otro miembro, ¿sí? Y se vuelve negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a resultar? A ver, vamos a poner acá un parcial. Va a ser menos EI, el desplazamiento 1, 2, 3, 4, menos RZ, igual a menos la carga en Z. Así, adicionalmente, el EI pasa a dividir, ¿sí? Y me va a quedar esta ecuación acá. ¿Sí? Muy bien, reemplazando el RZ, aquí vamos a reemplazar K por W. Finalmente voy a tener la ecuación diferencial de la viga sobre el lecho elástico. Esta es la ecuación diferencial, donde depende del coeficiente de balasto, son las rigidez de la viga, la carga está incluida, las rigidez de la viga, y este es propio de la ecuación diferencial, la derivada cuarta del desplazamiento, y aquí tenemos la variable independiente ahí, ¿no? Ahora, también tengo que ver cómo está trabajando esa viga. Vemos acá justamente la viga sobre el lecho elástico, aquí tenemos en cuenta la viga, ¿sí? Tenemos el lecho elástico y tenemos la carga superior, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si yo analizo su deformada? Ojo que la carga, todo está siendo actuado de manera simétrica. Si es simétrico, en el punto medio, ¿sí? En el punto medio, la tangente, voy a trazar una tangente, si trazo la tangente va a ser la pendiente de ese sector, va a ser igual a cero, ¿sí? Porque está horizontal, porque es simetría.
Entonces, esta es la deformación que tiene la viga sobre el hecho elástico tentativamente. Muy bien. No olvidar, ¿sí? Otra vez, deriva de la ecuación general de la viga, ¿sí? Simplificando. Y acá, en vez de RZ, voy a colocar el coeficiente de balasto y el desplazamiento. Significa. Entonces, reordeno y se arma la ecuación diferencial de la viga sobre el hecho elástico. Muy bien. Esa ecuación diferencial, como toda ecuación diferencial, va a tener dos soluciones, ¿sí? Va a tener su solución particular y la solución homogénea. ¿Está claro? Entonces, toda ecuación diferencial tiene dos soluciones, una solución particular y una homogénea. Y aquí vamos a analizar, y esta es la metodología con la cual vamos a usar para resolver toda nuestra teoría y ejercicios más adelante en nuestra materia. Entonces, toda ecuación diferencial de las estructuras que estudie va a tener una solución particular y una homogénea. Algo adicional, estamos viendo que aparece el coeficiente de balasto, desplazamiento y el EI. Algo interesante. Entonces, vamos a hacer aparecer un concepto nuevo. El, la frecuencia de respuesta de la estructura de la viga. Ese es un beta. El término beta, este beta, es la frecuencia, es el valor característico de la frecuencia de respuesta de la viga. Todo elemento estructural sometido a una carga, a un efecto, siempre responde de cierta forma. Entonces, tiene una frecuencia de respuesta. Y, por ejemplo, en el caso de las vigas, ¿sí? Las vigas tienen ese beta de las vigas, ¿no ve? La frecuencia de respuesta. Y esa frecuencia de respuesta es la raíz cuarta del coeficiente de balasto sobre 4 veces EI. En el caso tenemos de placas, ¿sí? Tenemos alguna vez, vamos a estudiar más adelante placas, losas. Las placas también tienen una frecuencia de respuesta, ¿sí? Y eso vamos a estudiar. También vamos a estudiar para los cilindros y también el domo, ¿no? El domo también tiene su frecuencia de respuesta. ¿Por qué? Porque son tipos de elementos estructurales que tienen su frecuencia de responder a las cargas. Lo interesante de acá es justamente de este beta, es que voy a despejar y puedo aislar el K sobre EI que necesito en la ecuación diferencial. Entonces, si aíslo, ¿qué va a ser? Beta a la cuarta, este 4 pasa a multiplicar y me va a quedar K sobre EI, 4 beta a la cuarta. Así que mi ecuación diferencial, ¿sí? Inicial, se me va a convertir en la derivada cuarta del desplazamiento más 4 beta a la cuarta, ¿sí? El desplazamiento KZ sobre EI, la carga sobre EI. Finalmente acá tenemos lo siguiente. El coeficiente de balasto, ¿sí? Bueno, esta es la ecuación diferencial que estamos transformando en función de beta de la frecuencia de respuesta de la viga. Aquí quiero recordar lo siguiente, por favor. El coeficiente de balasto. A ver, como ya tenemos la práctica. Jimena, buenos días. Jimena Condori, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. Una consulta, Jimena. Ya hemos hecho la práctica. ¿Me puede definir o me puede explicar qué es el coeficiente de balasto? Ah, el coeficiente de balasto, según mi práctica, ingeniero, lo que Claro que sí, se claro. realiza. Em, Era Inge no recuerdo bien exactamente, pero era un coeficiente de seguridad. Ya estamos escuchando.
Ya, a ver. Mm, Vamos a ver con algún compañero. Schneider Cezanne. Buenos días, Schneider. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me puede El, explicar co- qué es el coeficiente de balasto, por favor? el coeficiente de balasto es un módulo o una magnitud para determinar la rigidez del terreno. Se puede determinar mediante el ensayo de placa de carga, en el cual consiste en aplicarle una sobrecarga previa a las fundaciones. Es decir, cuando se excava para una zapata, por decir, en ahí se puede hacer el ensayo de placa de carga, simulando que ya se tiene la estructura para ver la reacción que va a tener el terreno o el suelo en el cual se va a fundar. Exacto. No necesariamente, pero es cuando estamos en la zapata, digamos, ¿no? Podemos, cuando se está haciendo un estudio, en los estudios de suelos, se realiza en las calicatas y de igual forma, ¿no? Se prepara el terreno. Hay un elemento, justamente, el ensayo de placa de carga, trata de un elemento circular de una determinada área, así, y tiene una fuerza, se aplica con una fuerza F, con unos contrapesos. Entonces, este efecto, ¿qué va a pasar? Va a deformar el terreno. ¿Sí? Va a deformar al terreno y lo que va a realizar es, va, va a medir cuánto comprime justamente esta fuerza con esa determinada área al terreno. Y se va a ver la respuesta, justamente como se dice, como dice su compañera Schneider, de la rigidez. Pero no solo en sí nos va a dar la rigidez de compresión o de cómo va el ensayo de compresión, sino una elasticidad. Se va a medir, ¿sí? Se mide con unos extensómetros y demás. Lo interesante, lo que quiero acá es que analicemos lo siguiente. Justamente, ¿qué unidades tiene el coeficiente de balasto? Está acá. Las unidades que tiene el coeficiente de balasto son kilogramo fuerza, por si acaso. Estamos hablando de fuerza y sobre centímetro cuadrado. Así es. Pero ¿de dónde viene? Como está acá descrito, a ver, la fuerza sobre el área ya me va a dar kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. El área, centímetro cuadrado, y aquí la fuerza. Ya me está midiendo la presión. ¿Sí? Y acá, ¿qué me va a desplazar? Me va a desplazar una distancia. Por eso justamente se mide una distancia más, metro. ¿Está claro? De esa forma se mide en la placa de carga. ¿Cuál es el objetivo? Obtener este valor. No es un coeficiente de seguridad, ojo, es un coeficiente, es un valor que me representa, como compañera dice, la rigidez. Pero en este caso, como estamos hablando para modelación sobre el lecho elástico, me da el valor de la respuesta elástica del terreno. Así le llamaremos, la respuesta elástica del terreno, porque con eso voy a calcular justamente mis estructuras en adelante. Olvídense, a partir de este tema, ya no vamos a agarrar en mi modelación en SAP o en el robot, poner así, ¿no ve? Fundación, la zapata o bien la zapata haciendo esto. Ya no. Ahora nosotros vamos a modelar la zapata con su columnita y le vamos a poner justamente el lecho elástico, ¿sí? Los resortes. ¿Y cómo vamos a modelar eso? Vamos a aprenderlo en este capítulo. Pero justamente el lecho elástico me está representando justamente estos resortes, la respuesta elástica del terreno a la fundación. Por eso justamente tiene, bueno, aquí hay que hacer la transformación de unidades y demás, pero ya tiene su unidad de fuerza sobre volumen, pero no es tal cual, es la fuerza sobre el área que desplaza una distancia. ¿Se ha entendido? ¿Está claro? ¿Me confirman? ¿Está claro?
compañeros? Sí, está claro. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, el beta, la frecuencia de respuesta de la estructura, depende del coeficiente de balasto. Muy bien. Ahora, habíamos dicho lo siguiente. Nuestra viga sobre el lecho elástico tiene esta ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial tiene dos soluciones. Una solución homogénea y la particular. Vámonos por la más difícil, la solución homogénea. Tenemos que encontrar ambas. Es como yo tengo, imaginen una viga simplemente apoyada, cargada con una carga distribuida y una carga puntual. Entonces, esta la puedo resolver primeramente con la carga distribuida, ¿sí? Y después la resuelvo con la carga puntual. Y sumando los efectos me tiene que dar esta, ¿no? Por superposición de efectos. De la misma manera, vamos a resolver la homogénea, vamos a resolver la particular y sumando me va a dar la respuesta final. Muy bien, vamos entonces. Vamos a la homogénea. La respuesta homogénea. Muy bien, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Vamos a estudiar a la viga, ¿sí? Sea nuestra viga, acá estamos, cuyo eje de coordenadas está al centro, ¿sí? En el eje de simetría, vertical hacia abajo, el X se desarrolla hacia adelante, ¿sí? La longitud es mucho, mucho más grande que cero, o sea, es una viga larga, ¿sí? ¿Ya? En el punto central, si yo analizo la elástica, ¿sí? Voy a tener el desplazamiento máximo. En el punto central se encuentra el desplazamiento máximo. Y si yo trazo la pendiente en el punto central por la simetría, va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces se da la flecha máxima y en ese punto también tengo pendiente 0, ¿sí? En este caso, como es solución homogénea, voy a analizar con una carga puntual ficticia, pero en este caso una carga P puntual, ¿sí? Voy a analizar con una carga P. La carga Q va a ser 0 en la parte homogénea. Ojo, el desplazamiento, solución, perdón, la solución homogénea más la solución particular. La homogénea utiliza la carga 0. La particular sí va a utilizar la carga con la carga Z. ¿Sí? Con esta voy a encontrar la particular. Para la homogénea no voy a utilizar una carga P para ver cómo responde, cómo se comporta la estructura, ¿sí? A una determinada carga. Para eso se ve la homogénea, justamente, y en la homogénea, como estamos viendo acá, en la homogénea entra sí o sí la frecuencia de respuesta de la estructura. Por eso, como la estructura va a ser una carga P que va a probar la estructura, va a decir de esta forma se deforma o se comporta la estructura, justamente en la ecuación diferencial, la carga Q es 0, entonces este miembro es 0, y va a entrar en primicia el análisis con el beta, que es la frecuencia de respuesta de la viga. Muy bien. Entonces, nuevamente, mi ecuación diferencial, justamente mi ecuación diferencial, esta de acá vemos, ¿sí? Esta ecuación diferencial, QZ ya es 0, ¿sí? Y se me convierte en la derivada cuarta del desplazamiento, ¿sí? Más 4 beta a la cuarta, el desplazamiento, y en este caso es homogéneo, por la respuesta homogénea. Muy bien. Continuamos y decimos lo siguiente. Esta ecuación diferencial, la puedo resolver. Muy bien, generalmente en presencial los hacía resolver, ¿sí? Ahora, para facilidad, por favor, ustedes pueden usar esta ecuación diferencial, colóquenla. Hay programas para resolver ecuaciones diferenciales de manera digital. Pueden usar uno que es online o bien pueden descargarse el programa, inclusive hay para celulares y tabletas. Se llama el Wolfram
alfa. Muy bien, este programa Wolfram Alpha es uno de los programas de matemática más completos, ¿no? Yo creo que esto han debido utilizar o les han debido por lo menos comentar y es bueno que ya utilicen las nuevas generaciones en matemáticas, ¿no? Hasta ecuaciones diferenciales, es muy bueno y te resuelve paso a paso. Entonces, en el Wolfram Alpha, por favor, introduzcan esta ecuación diferencial, ¿sí? Y les va a dar este resultado, ¿sí? Es una ecuación diferencial cuya respuesta depende del neperiano, del número neperiano. A ver cómo va a ser. Va a ser la constante 1 por e a la menos beta x, ojo, ese menos beta x, coseno de beta x, más una constante 2, e a la menos beta x, seno de beta x. Y ojo, como es una ecuación diferencial de cuarto orden, tiene que tener 1, 2, 3 y 4 constantes de integración, por lo que va a ser constante 3, e a la más beta x, coseno de beta x, más constante 4, e a la más beta x, seno de beta x. ¿Sí? Muy bien. Toda esta expresión resulta la ecuación, la respuesta de la ecuación diferencial, ¿no? La integral. Muy bien. En este caso, reemplazando cuando x es L, ¿sí? L es infinito, ¿no? Para mi caso, L, la longitud de la viga, estamos pensando que es una longitud muy larga. La constante 3 va a ser 0 y en x0, justamente la constante 4 va a ser 0. ¿Sí? Muy bien. Pero también hay un análisis adicional. Les voy a explicar por qué constante 3 y constante 4, estos dos miembros de esta solución, son 0. Entonces, pero, por favor, créanme, por ahora, la solución se va a simplificar en la solución homogénea, constante 1, e a la menos beta x coseno de beta x, constante 2, e a la menos beta x seno de beta x. ¿Sí? Muy bien, está apareciendo funciones trigonométricas y exponenciales. Esto me lleva a que tengo que analizar justamente estas funciones para poder entender mi respuesta. ¿Está claro? Entonces, vamos y justamente tengo el análisis de estas funciones. Entonces, por favor, me acompañan. Vamos a decir lo siguiente. E a la menos beta x, acá está, justamente lo que tenemos acá, e a la menos beta x coseno de beta x, yo le voy a llamar tita, ahí está, tita. Después, a e a la menos beta x seno de beta x, yo le voy a llamar z, ahí está. Muy bien. Antes de continuar, graficaré. Antes de analizar esto, por favor, voy a graficar. Y justamente ahí está, ¿no? Vamos a graficar justamente la integral, la ecuación respuesta, esta de acá. Entonces, en la ecuación respuesta tenemos lo siguiente. E a la menos beta x una función y e a la más beta x otra función. Esas dos funciones es interesante. E a la menos beta x justamente es este verde, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Y tiene dos, ¿no? Por el signo, ¿sí? Una de creciente y una ascendente, pero empieza en menos uno. ¿Por qué? Por la función que acompaña la función de coseno y seno, funciones trigonométricas, entonces el límite va a ser de 1 a menos 1, ¿sí? Y el e a la menos beta x me da esta función de respuesta. El e a la más beta x es esta de acá. Y ahora acá voy a hacer un pequeño esquema. Imaginen que mi viga sobre el lecho elástico se encuentra acá. Muy bien. ¿Ya? Y el eje, en el eje central, ¿sí? ¿Ya? Y la elástica. La elástica, por ejemplo, agarraremos a una carga puntual. ¿Qué va a pasar? La elástica va a deformar, ¿sí? Muy bien. A ver, con esta. Muy bien. Esta hasta acá. ¿Y qué va a pasar? Así.
Así. Esa es la forma en la cual la viga se va disipando. Yo presiono, imaginemos el momento, el efecto del momento, el máximo se va a presentar al centro y va a ir disipando poco a poco, hasta que es cero. Pregunta, mi solicitación o mi desplazamiento, si fuera E más beta X, ojo que este es el eje de simetría, aquí está el eje de simetría, estoy analizando solo media viga en este caso, la otra media viga está allá, ¿sí? Solo estoy analizando de acá para acá. Pregunta, si yo jalo lo máximo, ¿será que, qué me está diciendo el E más beta X? Me está diciendo que si yo desplazo, el desplazamiento va a crecer hasta un infinito. Y es imposible, ¿no? No está pasando esto. La estructura lo que está haciendo es, se desplaza, pero hasta llegar al borde, tiende a minimizar hasta que es cero. Ah, entonces, por eso justamente les decía, créanme, primeramente, los miembros constante 3 y constante 4, justamente, ¿sí? Tienden a ser cero. ¿Por qué? Porque están acompañados del E más beta X, que me condiciona que la viga va hasta el infinito su desplazamiento o incrementa el momento hasta el infinito, cosa que no es real. Por lo que la constante 3 y la constante 4 sí o sí es cero porque no entra en la función de respuesta que estoy buscando con la viga, con la ecuación de la viga, ¿no? Bueno, entonces ahora estudio las que sí entran, las que están acompañadas de E a la beta X y pero E a la menos beta X. Entonces voy a tener la función tita, primeramente, el E a la menos beta X, ¿sí? Y es una función trigonométrica que va descendiendo hasta que va a ser 0, ¿sí? Desde 1. Y el E a la menos beta X seno de beta X, es la función z, ¿sí? El z va desde 0, porque el seno inicia en 0, ¿sí? Y de igual forma hasta 0. Entonces tenemos las dos funciones justamente que están acompañando a mi solución de la ecuación diferencial. ¿Qué me acompaña acá al lado? Por favor, vamos a ver algo interesante. Vamos a hacer la derivada, ¿sí? Haremos acá el, el, la derivada de tita, ¿sí? Haremos una página, muy bien. Este apunte los voy a pasar. Entonces, la función tita va a ser igual a E a la menos beta X coseno de beta X. Yo quiero derivar tita. Vamos a derivar tita respecto a X una vez. Entonces es una multiplicación de funciones. Derivo el primero y copio el segundo. La derivada del primero, E a la menos beta X nomás, ¿no? Después derivo lo que está adentro. La derivada de menos beta X es menos beta sale, ¿no ve? ¿Ya? Y copio el segundo, coseno de beta X. Perfecto. Ahora más la derivada, copio el primero y la derivada del segundo. Copio el primero, E a la menos beta X, y derivo el segundo. La derivada del coseno, ¿sí? Menos seno, ¿no? Menos seno de beta X, la derivada de lo que está dentro, beta. Muy bien. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, ahora, ¿qué me resulta? Puedo factorizar, a ver, va a ser igual a menos beta, puedo factorizar, ¿sí? El E a la menos beta X factorizo, ¿y qué me queda dentro? El signo ya, me queda coseno de beta X más el seno de beta X. Muy bien. Y yo voy a idear, justamente por eso está acá, voy a idear, ¿sí? Dos funciones adicionales. Voy a decir, el psi va a ser, esta es la letra griega, psi va a ser E a la menos beta X, coseno de beta X menos seno de beta X. ¿Ya? Y el phi va a ser E a la menos beta X, coseno de beta X más seno de beta X. Entonces, si se dan cuenta, ver, E a la menos beta X coseno más seno, eso es phi. O sea, todo esto es phi.
¿no? Entonces, la derivada de phi de tita respecto a x va a ser menos beta y todo esto es phi. Ah, ya está demostrado justamente esta de acá. ¿Sí? Muy bien. A ver, vámonos a la del coseno, del seno. ¿Sí? Es bueno tener el apunte. ¿Sí? La derivamos el seno. ¿Sí? Entonces va a ser la función z va a ser igual a e a la menos beta x, seno de beta x, y la derivada, perdón, la derivada de z respecto a x una vez, derivada del primero, se copia nomás beta x, pero baja el menos beta, ¿ya? ¿Sí? Seno de beta x se copia más la derivada del segundo. Bueno, más, copio el primero, e a la menos beta x, derivo el segundo. La derivada del seno es coseno nomás, ¿sí? Y la derivada de lo que está dentro, beta. Muy bien, factorizo. ¿Qué me va a quedar? Puedo factorizar el beta, ahora solo factorizo beta e a la menos beta x. Y adentro, ¿qué me queda? Coseno de beta x menos el seno de beta x. Y habíamos definido una función que es e a la beta x coseno de beta x menos seno de beta x, que es psi. Entonces, finalmente, la derivada de z respecto a x va a ser beta psi. Muy bien, justamente esta derivada. Perfecto. Ahora puedo derivar la función psi y me da menos 2 beta tita. Y la derivada de phi me da menos 2 beta z. Y así, si voy una y otra, entre estas cuatro funciones se va viendo un efecto cíclico, ¿no? Se va a ir repitiendo. Van a aparecer constantes, ¿sí? Que no va a ser muy representativo, pero las funciones, estas cuatro funciones, se van complementando y se van repitiendo, que es lo más interesante. Muy bien. A ver, para que quede demostrado, vamos a derivar psi más. ¿Listo? Este psi derivaremos. Me tiene que dar esto. ¿Ya? Entonces, hacemos una página más. Y la función psi, que es igual a e a la menos beta x, coseno de beta x, menos seno de beta x, menos el seno de beta x. Muy bien. Y derivamos. Entonces tenemos psi respecto a x va a ser igual a qué. Antes lo voy a desarrollar. ¿Está bien? Porque es multiplicación. Va a ser e a la menos beta x coseno de beta x menos e a la menos beta x seno de beta x. ¿Sí? Perfecto. Ya. Y desarrollo. Derivo el primero. Entonces, esto de acá voy a derivar. Va a ser e a la menos beta x, derivada del primero, derivada de lo que está dentro, copio el segundo, seno de beta x. Ahora más, ¿sí? Copio el primero, e a la menos beta x, derivada de lo que está dentro, entonces se vuelve menos acá, perdón, menos el seno de beta x. Y aquí beta sale. Bueno, derivo el siguiente, va a ser menos derivada del primero, e a la menos beta x. Derivo lo de adentro, se vuelve más beta, ¿sí? Seno de beta x, se copia el segundo, derivo el segundo y, bueno, más, ¿no? Más, pero como está menos, se vuelve menos, ¿no? Más, copio el primero, e a la menos beta x, derivada del segundo, derivada del seno, el coseno de beta x y beta. Perfecto. En este caso, voy a sumar los senos y los cosenos. Perfecto. Voy a ir aislando. ¿Qué voy a tener? A ver. Me queda a menos 2 beta e beta x menos beta x coseno de beta x. Y estos dos se simplifican, ¿no? Qué interesante. Entonces, ¿sí? ¿Qué me queda? ¿Qué es e a la beta x coseno de beta x? Justamente es tita. Entonces me queda menos 2 beta
Entonces, menos 2 beta tita y está verificado, ¿no? Muy bien. Y el último de igual forma. Entonces, eso quiero que se entienda, que entre estas cuatro funciones hay una respuesta cíclica, ¿sí? Esto generalmente les había dado de práctica para que ustedes puedan demostrar, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. ¿Para qué me sirve? Ojo, esta es mi ecuación diferencial, digo, esta es mi respuesta homogénea. La respuesta homogénea, ojo, el desplazamiento homogéneo hablaremos. Puedo derivarlo y voy a tener la rotación. Puedo tener el componente para tener el momento, porque el momento es con EI, ¿no ve? Y puedo tener para tener la cortante, ¿sí? Puedo tener esos cuatro. Entonces, tengo que derivar, poder derivar esta función para encontrar la rotación, para el momento y la cortante. Por lo cual voy a realizar esas cuatro derivadas, ¿sí? Empiezo. Acá está. Muy bien. Entonces, mi ecuación homogénea, ¿sí? Es constante 1, e a la menos beta x coseno de beta x más constante 2, e a la menos beta x seno de beta x, que es lo que tengo acá, ¿sí? Muy bien. Ahí. En este caso, e a la menos beta x coseno de beta x es tita, ¿sí? Tita. Y el seno va a ser z, ¿sí? Z. Muy bien, esas dos funciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es derivar la función. Lo que voy a hacer ahora para que se entienda es derivar esta de acá, ¿sí? Esta función, no esta de acá todavía, esta de acá no. Muy bien, entonces acá está descrito, la vamos a desarrollar. Nos dice lo siguiente. Derivo e a la menos beta x coseno de beta x, ¿ya? Nuevamente sale menos beta, ¿sí? E a la beta x bueno, queda ahí tal cual porque la derivada del e a la menos beta x es e a la menos beta x. En la segunda función se copia, ahí está, ¿ya? Me queda más, ¿no? Inicialmente más, copio la función, ¿sí? Y derivo, ¿no? El seno a la beta x, un momento, no, a ver, perdón, se me está yendo. Por partes. Derivo la primera y copio la segunda. Aquí está. Ahora copio la primera, ahí está, y derivo la segunda. La derivada del coseno menos seno de beta y beta sale. Ya está. Ahora derivamos la siguiente función de la constante 2, ¿no? En este caso, la derivada de e a la menos beta x sale el menos beta y e se respeta. Se copia la segunda. En este caso, continuamos, se copia la primera y derivo la segunda. La derivada del seno es coseno, ¿sí? Y sale el beta. Muy bien, en este caso, lo que voy a hacer, tenemos constante 1 y constante 2, lo que voy a hacer es factorizar los comunes, ¿no? Entonces, para constante 1, a ver qué hago. Factorizo constante 1, beta, ¿sí? Constante 1, beta, y ambos tienen menos. Se factoriza eso. ¿Qué me queda? E a la menos beta x, coseno de beta x, e a la menos beta x, seno de beta x, con la suma. Y la suma es phi, ¿sí? La suma, acá la suma es phi, la resta es psi. Muy bien. Vámonos a la siguiente expresión. Factorizamos la constante 2, beta, ¿ya? Pero hay menos y hay más y menos. Entonces, no pasa nada. Queda coseno primero, al principio, y seno después. Y de estos dos, ¿sí? Se convierte en psi. Finalmente, mi expresión va a ser la primera derivada, esto vamos a corregir, va a ser, corregimos por favor, constante 1 beta, phi, ¿sí? Se me había ido ahí,
Y constante, más constante 2 beta, esto borramos, no viene. Sí, listo. Eso me queda, ¿no? Perfecto. Ahora lo que yo quiero es demostrar que derivando esta función de acá directamente puedo obtener el mismo resultado que he obtenido hace rato. ¿Sí? Entonces, a ver, me van a acompañar, vamos a derivar directo. ¿Sí? Acá al lado nos decimos, la derivada respecto a x va a ser constante 1. La derivada de tita, ¿a qué es igual? Copio, por favor, del formulario. La derivada de tita es menos beta phi. Entonces, menos beta phi. Ya. Más constante 2, más constante 2. Y la derivada de z va a ser igual a ¿qué? La derivada de z, beta psi. Beta psi. Realizo la simplificación, me va a quedar menos beta, bueno, perdón. Me va a quedar menos constante 1 beta phi más constante 2 beta psi, que es lo que yo he encontrado desarrollando justamente las derivadas, ¿sí? Entonces, en este caso, sí puedo derivar directamente las funciones, estas funciones trigonométricas con el formulario que tengo. Entonces, está demostrado acá las derivadas, la segunda derivada igual, totalmente extensa, pero ver de esta ecuación derivaremos, encontraremos la segunda derivada directamente. A ver, la segunda derivada respecto a x va a ser menos constante 1 beta y la derivada de phi. La derivada de phi, de esta de acá, que me va a dar, por favor, la derivada de phi me queda 2 menos 2 beta z. Menos 2 beta z. Menos 2 beta z. ¿Ya? Y la derivada de psi, entonces me queda más, perdón, más constante 2 beta, y la derivada de z, digo de psi, la derivada de psi, vamos, la derivada de psi, menos 2 beta tita, menos 2 beta tita, ya. Simplificando me va a dar, a ver, menos con menos más, entonces constante 1, ¿sí? 2 beta cuadrado z, ¿sí? Ya está, 2 beta cuadrado z. Más, bueno, en este caso menos, ¿sí? Ya por menos por más menos, ¿sí? Constante 2 beta cuadrado theta. Vámonos a ver, justamente tenemos acá la respuesta que tengo acá. 2 constante 1 beta cuadrado z menos 2 constante 2. Y el 2 me había olvidado, ¿no? Ese 2 está ahí, ¿sí? 2 constante 2 beta cuadrado theta. En este caso, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Sí? Otra vez, para explicar, por favor. Se ha desarrollado de la siguiente manera. Tenemos la derivada, justamente, empezamos y esta es la constante 1 beta, ustedes tenemos acá, y la derivada de esto es todo esto. La derivada de todo esto es todo esto, ¿no? Cada uno tiene dos expresiones. Se simplifican y se ordenan y obtengo ese resultado. Para la tercera derivada, ¿sí? Ya lo vamos a utilizar de manera directa, lo vamos a aplicar, ¿sí? Va a ser de la siguiente manera. Para la tercera derivada tengo la segunda derivada, ¿sí? Y vamos a hacer 2 constante 1 beta copio, la derivada de z, ¿sí? Vamos más atrás. La derivada de z es beta psi. Entonces, beta psi, ¿ya? Menos 2 beta coseno de beta cuadrado y la derivada de tita menos beta phi.
phi. Vamos a ver. La derivada de θ menos beta phi. Sí. Muy bien. Ya, perfecto. Desarrollamos. 2, me queda constante 1, beta cubo. ¿Sí? Sí. Menos por menos más. 2, constante 2, beta cubo phi. Finalmente, una de las formas es que pueda factorizar el 2 y el beta cubo. Me queda la tercera derivada. Finalmente, puedo hacer una derivada más para poder entrar a la ecuación diferencial y poder reemplazar. Y la cuarta derivada me va a dar justamente, tengo la tercera, la derivada de psi menos 2 beta θ, la derivada de phi menos 2 beta z, desarrollo, me queda menos 4 beta constante 1 θ menos constante 2 z. ¿Sí? Donde, en este caso, W es el desplazamiento, la derivada primera es la rotación, ¿sí? Y si acompaño EI a la segunda derivada, tengo el momento, y acompaño EI, la tercera derivada, encuentro con la cortante, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos las 4 derivadas del elemento. Muchas gracias.